Bien, le damos la bienvenida en Salud y Previsión al doctor Sergio Hernández, quien es nefrólogo y director médico regional de Macrotech. El doctor es nefrólogo, pero es especialista en diálisis peritoneal. Así también nos acompaña el licenciado Víctor Dimitri, gerente general de CIMER, Centro Integral de Medicina Renal. Señores, las diálisis. ¿Qué es una diálisis? Una diálisis es un procedimiento que nosotros le decimos el filtro. Cuando su riñón no funciona, usted tiene que hacer esta función del riñón de forma artificial. Todos conocemos los procesos de diálisis. Ya tenemos años con personas con muy buena experiencia o dándose diálisis en lo que logran un trasplante, o si no lo logran se pueden pasar años ya si estos servicios se dan bien. Hay que tener mucho cuidado con la calidad de los equipos, con la calidad del agua, porque usted realmente lo que esté filtrando todo el tiempo y realizando una función artificial que su cuerpo no puede hacer. En los últimos tiempos estamos oyendo, sabemos que es un servicio caro, un servicio complejo. Los pacientes deben de ir a centros a realizarse esas diálisis 2 o 3 veces por semana, de acuerdo a su problema, y hacer esto de forma continua hasta que esto se resuelva. En los últimos tiempos estamos hablando de una modalidad de diálisis que parece, porque no la conocemos, que es más simple, más económica y que a veces hasta los pacientes la pueden realizar en centros de forma más ambulatoria, vamos a llamar, un poquito más fácil, o hasta en sus mismas localidades. Pero de esto nos va a hablar primero el que sabe, que es el doctor Sergio Hernández, nefrólogo y representante de la compañía Macrotech, que son los que contribuyen con esta diálisis peritoneal. Doctor, háblenos un poquito de las diferencias de las dos diálisis y de cómo funciona este procedimiento y si tiene las mismas aplicaciones que la diálisis tradicional. Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes en este foro. Y efectivamente, como bien lo menciona, las terapias dialíticas son la opción, son la oportunidad de vida cuando la enfermedad renal crónica ha avanzado a una etapa final. Las terapias dialíticas cumplen el objetivo de la purificación sanguínea y su objetivo primordial es quitar molestias, quitar síntomas y facilitar la integración de la persona a sus actividades cotidianas. Muy importante mencionar que dentro de las terapias dialíticas hay dos vertientes, una modalidad que se denomina extracorpórea, donde se extrae la sangre para ser purificada en un riñón artificial, que es la que conocemos coloquialmente como hemodiálisis. Y hay una modalidad que es la modalidad intracorpórea. En la modalidad intracorpórea lo que nosotros hacemos es utilizar una membrana que se ubica dentro del abdomen, que es la membrana peritoneal, y de ahí el nombre de la diálisis peritoneal. En la modalidad intracorpórea se administra un líquido especial, que es el líquido de diálisis, cuya función es extraer las toxinas de la sangre del paciente, y ese líquido que se ubica dentro de la cavidad abdominal se va saturando de toxinas al punto que es necesario extraerlo, eliminar ese líquido e introducir un líquido nuevo. Esa es la diálisis peritoneal. Esas son las dos grandes vertientes. Y esa diferencia entre que una es extracorpórea e intracorpórea, de ahí deriva... ¿Qué es intracorpórea? Vamos a explicarle a la gente. Claro que sí. Intracorpórea se refiere a que el proceso de limpieza se lleva dentro del mismo cuerpo del paciente, utilizando la membrana peritoneal como ese filtro para purificar la sangre, manteniendo el líquido en la cavidad abdominal del paciente. O sea que uno no tiene que conectarse a una máquina, sacarte todo y volverlo a entrar, como uno ve, pasarla por el filtro externo. Hablen un poquito del procedimiento en sí para que la gente entienda. Claro que sí. ¿Y en qué paciente aplica también? En la diálisis peritoneal lo que hacemos es introducir un líquido en el abdomen del paciente a través de un catéter que se denomina catéter peritoneal. Este catéter se coloca, atraviesa la piel y se ubica en el interior del abdomen. El líquido de diálisis peritoneal se infunde y se queda dentro de la cavidad X tiempo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, y durante ese tiempo el líquido va llenándose de las toxinas que flotan en la sangre. ¿Cómo se expulsa? Se expulsa por el mismo catéter. Pero con una máquina o simplemente se abre el catéter. De las dos opciones.
Puede ser manual, con un sistema manual que tiene que hacerse 1 o 4 cambios en el día, o con un sistema automatizado que infunde líquido, cronometra aproximadamente 1 hora, al concluir esa hora el líquido lo extrae la máquina, lo elimina y vuelve a infundir un líquido. Hay de esas dos opciones. Doctor, cuando Carlos Alonso decía una parte importantísima, este es un procedimiento que se ve mucho más sencillo y tal vez un poquito menos traumático. Pero cuando aplica, ¿qué tipo de paciente, la misma patología pueden utilizar? Si usted tiene problemas de riñones, usted puede tomar la decisión de hacerse diálisis tradicional o diálisis peritoneal, o no aplica a todo el mundo, a todos los tipos de problemas de riñón. Prácticamente podemos decir que 9, 8 de cada 10 personas que requieren terapia dialítica son candidatos a diálisis peritoneal. Podríamos decir que la única contraindicación para iniciar diálisis peritoneal es aquella persona cuyo abdomen no está apto porque tiene historia previa de cirugías. Entonces, esta terapia de diálisis peritoneal podríamos decir que aplica casi a la gran mayoría de las personas requirientes de diálisis. La gran ventaja de la diálisis peritoneal es que es una terapia que requiere menos infraestructura porque no manipula sangre. Se manipula un líquido especial que se introduce en el abdomen y es una terapia autoadministrada. Eso significa que se puede adiestrar a la persona para que aprenda a aplicarse la terapia y hacerla ¿En su propia casa? En su propia casa. ¿Usted va a dejar sin trabajo a Cimer? Y bueno, la modalidad automatizada tiene adicionalmente la bondad de que uno se conecta a las 10 de la noche al dispositivo. El dispositivo que se denomina cicladora, máquina cicladora de diálisis, lo que hace es infunde líquido, cuenta cierto tiempo, al cabo de ese tiempo extrae líquido sucio, intrae líquido y vuelve a infundir nuevo líquido, y lo hace en un proceso cíclico durante las 8 horas del sueño del paciente. A las 6 de la mañana, en cuanto termina la terapia, el paciente se despierta, se desconecta de la máquina y se integra a su vida cotidiana, ingresa al trabajo, se va a la escuela y a las 8 o 9 de la noche se vuelve a alistar, se vuelve a conectar y duerme. Entonces es una terapia que da flexibilidad e independencia. Bien, doctor, antes de pasar con Montenegro, que está desde Chile, quiero preguntarle la experiencia. Cuando nosotros hablamos de diálisis tradicional, ya nosotros, y hasta de trasplante, tú dices, bueno, ya los trasplantes tienen muchísimo éxito si el cuerpo no rechaza. Si usted consigue su riñón y si no lo rechaza el cuerpo, uno ve que hay muchísimo éxito bueno en los trasplantes. Así mismo pasa con la diálisis tradicional. Si usted no ha tenido problemas, fácil usted ve gente que dice, yo tengo 5 años en diálisis, 10 años en diálisis y no he faltado. Inclusive que nosotros aquí relajamos mucho, que decimos, por más que tú te hagas tu diálisis 3 veces a la semana, nunca es todos los días, ¿verdad? Porque por eso es que nunca es para toda la vida. Pero ya la diálisis está aprobada. En el caso de la diálisis peritoneal, ¿qué tiempo tiene este recurso en el mercado disponible para los pacientes? ¿Y qué experiencia tenemos ya de pacientes que hayan decidido utilizar diálisis peritoneal? Si tenemos estadística de decir, sí, tenemos pacientes con 5 años o pacientes que tienen 10 años y que lo han cambiado a los últimos 3 o 4 años a diálisis peritoneal. A ver un poquito del éxito del procedimiento. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La diálisis peritoneal es una terapia dialítica que tiene ya mucho tiempo que se aplica alrededor del mundo. Aquí en República Dominicana, la diálisis peritoneal se está manejando desde más o menos 2013. A través del Sistema Nacional de Salud, del SNS, se han abierto clínicas de diálisis peritoneal. En la actualidad, el programa de diálisis peritoneal que se maneja cuenta ya con poco más de 1,000 pacientes en diálisis peritoneal. Y lo que puedo comentar respecto al programa de diálisis peritoneal de aquí de República Dominicana con estos 1,000 pacientes es que es una terapia que ha conseguido buenos resultados con una baja tasa de complicaciones, una reducción en la tasa de hospitalizaciones, que tiene mucho que ver con la parte de educación y capacitación a la gente, la educación en salud sobre cómo es que deben de aplicar su terapia en casa, los mecanismos de seguridad e higiene que deben de llegar para hacer la terapia en casa con un buen margen de seguridad y reducir complicaciones. Es decir, que podemos decir que en República Dominicana tenemos una experiencia sólida sobre diálisis peritoneal y me atrevo a decir que el programa
público de diálisis peritoneal es uno de los programas más robustos que hay, no solamente en el Caribe, sino a nivel de América Latina, porque tiene buenos desenlaces y algo muy importante, incluye un modelo de atención integral, un modelo de atención en salud que no es aislado, sino que es un grupo de expertos, no solamente en el área médica o en el área de nutrición, sino en diálisis peritoneal. Bien. ¿Hay algún tipo, cuál es el tipo de paciente que califica para ese tratamiento de la máquina, 8 horas de sueño en casa? ¿Es en cierto estadio específico del padecimiento renal o todos los pacientes renales califican para eso? Ok. Dentro del grupo de enfermedad renal, aquellos que están en la etapa avanzada, en el estrato 5, de acuerdo al consenso internacional, son los que requieren terapia dialítica. De estos que requieren terapia dialítica, la diálisis peritoneal en su modalidad automatizada, podríamos decir que puede aplicar hasta 7 de cada 10 personas que requieren diálisis. 7 de cada 10. 7, el 70%. ¿Por qué? Porque hay ciertas características muy particulares de cada una de las personas respecto de su membrana peritoneal. Hay un grupo muy pequeño de gente que no pueden obtener esos grandes beneficios de la diálisis automatizada. Bien. Horacio, adelante. Gracias, Miquel. Víctor, explíquenos un poco, por favor, qué es lo que se realiza en CIMER y cuál es la diferencia entre los servicios que entregan ustedes versus la diálisis peritoneal y cuáles son los riesgos existentes en ambas tipos de diálisis. Sí, como no. Buenos días a todos, de verdad, igual que el doctor Sergio, agradecemos la invitación a este programa. Pues nosotros en CIMER tenemos un servicio, diríamos, personalizado. Diríamos que en el país, en Dominicana, somos el primer centro que tiene las dos modalidades, tanto la terapia de diálisis peritoneal como la terapia de hemodiálisis. Decimos personalizada porque, como bien mencionaba el doctor Sergio, 7 de cada 10 personas que requieran de diálisis, si vienen a nuestro centro referidos por un nefrólogo de manera particular, dependiendo de la característica o la condición que tenga este paciente, podemos ofertarle la prestación de la terapia de diálisis peritoneal o la terapia de hemodiálisis. Prácticamente la terapia de diálisis peritoneal que tenemos en este momento es la automatizada. Nos hacemos apoyar por una máquina y, como bien mencionaba el doctor Sergio, mientras el paciente duerme se dializa. Es un proceso que dura regularmente cerca de 8 horas, o sea que estamos trayendo esta novedad aquí al país, al sector privado, porque ya el SNS lo tenía en el sector público y nosotros tenemos esta oferta para pacientes que ya requieren de esta condición a través de nuestros centros. Bien, en el caso de los costos, Okay. Yo creo que es una muy buena referencia decir, nosotros damos los dos servicios, Sí. de acuerdo al que el médico refiera o al que el paciente necesite. En el caso de los costos, todos sabemos que la diálisis para el sistema es un dolor de cabeza, es costoso. Cuando un paciente entra en diálisis, estamos hablando de 3 diálisis semanales, unas 12, 14 diálisis por mes. Me imagino que en condiciones tradicionales una diálisis puede andar entre los 3,000 y los 5,000 pesos de costo al sistema, sin hablar de las diferencias, nada de eso. Háblenos de la diferencia entre un paciente que se dé una diálisis tradicional, como yo le digo, o una diálisis peritoneal en el costo. Sí, el costo es similar al que tiene hoy en día hemodiálisis. No deja de ser una terapia clasificada alto costo. Realmente es conocido por todos que la diálisis Pero no lleva los filtros tan costosos, eso que lleva el sistema y todo eso. No lleva el filtro porque el paciente de hecho no tiene por qué trasladarse hacia la unidad 3 veces a la semana, está en su casa. Diríamos que es menos invasiva, y quizás el doctor es más experto que yo en ese tema, pero el paciente está en su casa, se dializa, tiene la compañía de sus familiares, se le entrena. Nosotros en el centro entrenamos tanto al paciente como al familiar en el uso de estas máquinas, y diríamos que el costo de poder hacer este servicio es similar. Pero ¿qué diferencia tiene aquí la peritoneal? Que el paciente debe hacerlo diario. Con respecto a hemodiálisis, que el paciente va 3 veces a la semana, aquí el paciente tiene un comportamiento de recibir la terapia de diálisis los 30 días al mes, y es lo más parecido, diríamos, a cómo funcionaría un riñón,
que debe trabajar todos O los sea, días. es diario. Aunque te diario. cuesta lo mismo, lo que te cuesta lo mismo es el mes. El mes. Tú recibes más terapia todos los días. La función es más natural, entonces. Es más natural, así es. Bien, doctor, Montenegro le hacía una pregunta al licenciado Víctor, que yo creo que usted debe de contestarla, que es la parte del riesgo entre una y otra. ¿Cuándo hay más riesgo entre una de las dos terapias? Claro que sí, es una buena pregunta. Sin duda podemos decir que el talón de Aquiles o el punto débil de la diálisis peritoneal es lo que comúnmente se llama como la peritonitis, que es una infección en el abdomen derivada de una mala técnica de conexión, que no se cuida la higiene al momento de conectarse. Podemos decir que esa es la complicación más grave que tiene la diálisis peritoneal, las infecciones, porque son infecciones que se pueden atender de manera ambulatoria. Podemos decir que la gran mayoría de las infecciones peritoneales o peritonitis... Porque son infecciones externas, es del catéter. De la cavidad abdominal, pero que al final de cuentas no entran directamente a la sangre. Que eso inmediatamente, cuando comparamos los riesgos que tiene una terapia como la hemodiálisis versus una terapia como la peritoneal, inmediatamente se hace la diferencia. Cuando nosotros tenemos una infección en hemodiálisis, es una infección endovascular, es una infección que entra directamente al torrente sanguíneo. Y de ahí entonces que las complicaciones derivadas de una infección endovascular en hemodiálisis tienden a ser más graves. De hecho, las infecciones pueden cursar inclusive con problemas directamente relacionados al corazón. Y por lo tanto, las complicaciones que se pueden observar en hemodiálisis son complicaciones que inclusive en el mismo procedimiento pueden llegar a poner en riesgo la vida de la gente. Y eso explica por qué las instalaciones de hemodiálisis son de alta especialidad. Son instalaciones con personal altamente capacitado que supervisa a los pacientes durante la sesión de hemodiálisis. En comparación con peritoneal, donde la peritoneal se hace en casa, en la comunidad de la casa del paciente, mientras el paciente está durmiendo, se está dializando. Inmediatamente eso pone en dimensión la magnitud de la gravedad de las complicaciones que puede tener una versus la otra. Esto necesita estar acompañado de una medicación o de un tratamiento especial a medida. O sea, el paciente mientras está dándose ese tipo de diálisis tiene que estar tomando un tipo de medicamento que no tomaría en caso de estar sometido a la otra modalidad de diálisis. En cuanto a los medicamentos que se dan para el manejo de la enfermedad renal crónica, son los mismos en ambas modalidades. Eso es muy importante. En caso de complicaciones, como pueden ser las complicaciones infecciosas, los antibióticos se dan por igual, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Lo que hace la diferencia es que, por ejemplo, en diálisis peritoneal, el paciente aprende a aplicarse el antibiótico y se lo puede aplicar en su domicilio, en la noche, durante el proceso de la diálisis. ¿Son tan frecuentes esas infecciones que usted habla de eso como tan normal? O sea, de que un paciente ya tiene que aprenderlo se tiene que poner, puede hacer varias infecciones al año. Si usted, por ejemplo, voltea a ver a nuestro programa de diálisis peritoneal aquí en República Dominicana, la frecuencia de infecciones es muy baja. De hecho, insisto, nuestro programa de diálisis peritoneal tiene las mejores tasas de peritonitis, no solamente en la región, sino en América Peritonitis Latina. es la infección. La infección. Y esto deriva de un programa de educación. Lo que pasa es de que durante el adiestramiento que le damos a nuestros pacientes, le enseñamos a aplicarse medicamentos. Y por lo tanto, se aplica no solo antibióticos, cualquier otro medicamento. Bien. Finalmente, licenciado Víctor Dimitri, en el caso de CIMER, ¿cómo funcionan los servicios? El que está viendo esto, que tal vez dice, pero mira, yo soy paciente de diálisis, ¿cómo funciona? Primero háblanos de dónde están, cómo debe de estar referido por su médico, tienen solamente en Santo Domingo porque tienen los dos servicios, y si un paciente que se interese en este tipo de procedimiento puede dirigirse directamente allá, y a nivel de cobertura, ¿cómo estamos esto con el sistema? Sí, nosotros estamos ubicados en Santo Domingo, estamos exactamente aquí en el Distrito Nacional, en la Gustavo Mejía Ricard con Churchill, detrás de la Carol. Ahí está uno de nuestros centros. Tenemos uno también en Jaina y en San Francisco de Macorís, en Nagua, y estamos ya prontamente aperturando Santiago. ¿Cómo funciona el tema del costo? Todos los que tengan seguros, cualquier aseguradora, la mayoría de las aseguradoras, tenemos la cobertura. Ha entendido nuestro paquete integral. Nuestro paquete integral abarca todo el mes, donde el paciente va a recibir en su casa los insumos que requiere para poder realizar la diálisis que mencionaba el doctor Sergio, y también incluye la consulta integral de un equipo multidisciplinario
compuesto por nefrólogo, psicólogo, nutriólogo y obviamente el cuerpo de enfermería que así lo requiere. Cuando el paciente regularmente va a su nefrólogo y el nefrólogo identifica que ya requiere de diálisis este paciente, lo refiere a una de nuestras unidades y allí entonces es evaluado también para los fines por nuestro equipo multidisciplinario. Una vez califica, se procede con el tema de las autorizaciones de las aseguradoras y empieza un proceso de entrenamiento que dura cerca de 5 días en lo que preparamos a este paciente porque va a estar en su casa sin una supervisión directa de un cuerpo médico para que pueda desde allí hacerse su... No hacen emergencias fuertes ya que es en la casa. Yo veo que siempre los centros de diálisis, de hemodiálisis, están en centros y tienen unidades de ambulancia, médicos presentes, porque cuando hacen emergencias son emergencias normalmente importantes. Lo que decía el doctor es que aquí el nivel de emergencia es básicamente una infección, una peritonitis y que se manejan directamente. No hacen emergencias tan grandes los pacientes bajo esa modalidad. Nosotros tenemos actualmente cerca de 250 pacientes. En diálisis peritoneal. Entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Bien. Cerca del 60% de estos... ¿250 pacientes o procedimientos? No, pacientes. Ok. Dentro de los cuales el 60% son hemodiálisis y el otro 40% está en diálisis peritoneal, en CIMER, en el sector privado. Y la tasa de emergencia es prácticamente mínima, por lo menos en los 2 años que nosotros tenemos de cobertura no hemos tenido ese tipo de situaciones. Bien, vamos a agradecer al doctor Sergio Hernández, quien es nefrólogo y director médico de Macrotech, que son especialistas en diálisis peritoneal, y a Víctor Dimitri, gerente general de CIMER, que es el Centro Integral de Medicina Renal en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estas informaciones. A Horacio Montenegro desde Chile, gracias por acompañarnos en Salud y Previsión. Gracias. Horacio, Hey, dime, Carlito. mira, Horacio, espera, no te oigo. Horacio, mira, vamos a